Ok, nos llega el Segundo Imperio, los emperadores llegan. Gracias, maestro, gracias. Ya lo veo. Gracias. Palacio Nacional. Bueno, esa imagen es del Segundo Imperio, más o menos para que se den cuenta cómo estaba. Vean hacia la esquina cómo está la parte baja inferior derecha. Las casas de adobe todavía como quedaban. Ya el Parián ya no existe, el gran mercado que estaba en la Plaza Mayor ya no existe. Y si se fijan, vean el techo. En el techo había habitaciones que eran la de la servidumbre. Llega Maximiliano, llegan a Veracruz el 28 de mayo de 1864, aunque la regencia comienza ya en 1863. Muchos historiadores tienen el error de poner que el Segundo Imperio Mexicano es del 64 al 67. No, cuando él acepta, firma en Miramar y comienza la regencia en México, que la comandaba Juan Nepomuceno Almonte, el hijo del generalísimo Morelos, que fue liberal y después se volvió conservador. Él pelea en la guerra de Texas, pelea en la guerra de 47, pero algo le llama la atención y se va de aquel lado, igual que Miramón. Bueno, pues él llega, empieza a modernizar el Palacio Nacional y esas casitas que están arriba las destruye, las manda a quitar. Recuerden que Plutarco Elías Calles es el que manda hacer el tercer piso, como lo tenemos ahorita, el Palacio Nacional en México. ¿Vale? Vayan guardando sus preguntas porque al final vamos a tener esa sesión de preguntas y respuestas. Miren, de la herencia que todavía si ustedes van a Palacio, y recuerden que en el 2010 el presidente Calderón dio apertura que pudiéramos ir a visitar Palacio Nacional. Bueno, pues esos jarrones que ven ustedes son lámparas, son del Segundo Imperio, los trajo Maximiliano. Hay otras bases que son unos salones muy bonitos, en la base en bronce, y precisamente presento el jarrón, lámpara, y el detalle del monograma del emperador, que es Maximiliano I de México, Maximiliano Imperator Mexicano en latín, como se tenía que poner. Y bueno, ahí está. Esto todavía, si ya saben quién no lo ha vendido, ahí está, porque están vendiendo las cosas del Palacio Nacional. Y se los digo con soporte, no nada más por decir. Bueno, es parte de la herencia. No nada más el paseo de la Reforma fueron las cosas buenas que nos dejó el Segundo Imperio. Miren, otra de las partes es el Jardín Botánico del Palacio Nacional, que está en la parte posterior. Ustedes saben que Maximiliano le encantaba la botánica, decía que al ladito en el Jardín Botánico, cuando se venía a cazar mariposas y traía su biólogo de Miramar. Y era cuando Carlota se quedaba en la Ciudad de México y era cuando realmente gobernaba, cuando se sacaban documentos. Otra de las cosas importantes que les quiero decir, ustedes saben, público conocedor, gentil y culto, ¿saben a quién le debemos el haber hecho tarea después de clases? No, usted no, licenciado. Sí, se lo acabo de decir, pero usted no. De acá de los maestros historiadores. ¿No? Pues se lo debemos a Maximiliano de Habsburgo por un modelo educativo que trae francés, donde dice: refréndase en la tarde lo aprendido en la mañana en la escuela. Y ahí es como le preguntaba al licenciado, que agradezco su presencia, el director de Cultura. Señor licenciado, muchas gracias. El estar aquí. Bueno, a él le debemos que nacen ahí los inspectores escolares. ¿Qué era del inspector escolar? Precisamente como ya estaba la ordenanza autorizada por el Segundo Imperio para la educación mexicana, los niños no trabajaban, se reduce el jornal de trabajo, se revisan los pagos que sean equitativos, vuelve a hablar sobre la esclavitud, que se abole completamente, porque todavía había mucho cacique que latigueaba y todo esto. Esto va a durar hasta después de Porfirio Díaz, que todavía por ahí queda de haber algunas cosas raras. Y precisamente los inspectores escolares son los que van a ver a la siembra, a las casas, en el momento en que está el horario de escuela, que precisamente los niños estén en la escuela, y prohíbe el trabajo infantil. También la emperatriz Carlota da muchos beneficios. Y bueno, tenemos el jardín botánico. Y aquí este librito que tienen ustedes aquí frente a ustedes es de la autoría de su servidor. Aquí, así de chiquito que lo hice así porque es un vademecum, que quiere decir en latín un va conmigo. Yo lo hice pensando en todos los historiadores, en todos los docentes,
que tengan la breve historia de la educación en México. Son 5 siglos resumidos aquí. Y aquí en el vapor siglo del prehispánico, Ernesto Zedillo. Ahí le paré la investigación. Ernesto Zedillo fue presidente de México y fue secretario de Educación. De ahí se va la presidencia, porque sabemos el fin del compañero. Y entonces, aquí si ustedes ven el siglo XIX, precisamente hablo de ese sistema. Este es muy fácil de lectura, va a estar a la venta. Este va prácticamente, lo doy al costo de publicación, que son 100 pesos. No porque esté chiquito, no va a caer. Bueno, después del comercial, y les digo que viene lo del Segundo Imperio, tenemos el jardín botánico. Ahí está la capilla. Esa capilla, bueno, es ahora la biblioteca, pero esa fue la capilla de la emperatriz. Recuerden que el Caballero Alto en el castillo de Chapultepec, ese torreón que es el identificativo del castillo, fue la capilla también de la emperatriz. Por eso que dicen que Maximiliano era masón, no, sí tuvo que tener como gobernante, como emperador, tuvo que ver con todos, pero él fue un emperador católico, tanto que era muy amigo de Pío IX, y cuando se van a despedir de él, Pío IX se quita su cruz pectoral y se le entrega y dice que esta te conduzca, te cuide. Es una cruz de oro con esmeraldas. Yo tengo la imagen. Cuando esa imagen llegó a mis manos, quien me la dio me dijo, por favor nunca la enseñes, porque esa cruz está en México y la tiene un coleccionista. Entonces, en otro momento se las enseño con mucho gusto. Bueno, aquí tienen también a su lado, viendo de frente la pantalla, a su lado de izquierdo, tienen precisamente la escalera de la emperatriz en Palacio Nacional, pero la otra que está en su derecho es la escalera de la emperatriz del Palacio Imperial de Chapultepec. Entonces hay 3 palacios imperiales en el Segundo Imperio: Cuernavaca, Chapultepec y el palacio, lo que hoy conocemos el Palacio Nacional, donde iba a despachar. Ya sabemos que llegaron precisamente a Zamora, entran el 12 de junio de 1864 a la ciudad, que pasan una noche ahí en el Palacio Nacional, que había chinches, que se duerme en un sofá Carlota, y Maximiliano en una mesa de billar, que si esa mesa de billar hablar, y todavía se conserva ahí en el Palacio Nacional, ahí está. Bueno, es algo que nos dejan. Esa escalera, las 2 son imágenes a la que está en Miramar. Y bueno, ahí está, fíjense qué emocionante. Digo emocionante porque son imágenes que no han sido publicadas, que las he conseguido de archivo privado. Esa imagen es el Paseo de la Reforma, en aquel momento, el Paseo de la Emperatriz, vista desde Castillo de Chapultepec. Vean cómo, no hay nada. Y si saben que el emperador le gustaba que su coche, el carruaje, fuera de frente, porque a él le gustaba que la gente lo viera, que le viera la cara, no iban cubiertos ni nada de él. Ahora, el carruaje imperial nada más se usó 5 veces, se usaron los emperadores. 2 veces. 2 veces en Milán y 3 veces en México. No entran con él a la ciudad. Ese carruaje que ahora alguien que está en Palacio lo quiere cambiar por el penacho Moctezuma. Pues no, tocan el penacho Moctezuma. Si ustedes van a Viena después de la restauración de los pies del penacho, el penacho ya está en una cama flotante para que la vibración del peso rebote por simpatía y no se mueva. El carruaje, ahorita vamos a ver cómo llega en el 44, cuando se crea el Museo Nacional de Historia por órdenes de don Lázaro Cárdenas del Río, el general, presidente. Y bueno, es ilógico traer el penacho, realmente, porque los de Austria dijeron, sí, pero nos regresas el carruaje imperial. Y ese carruaje imperial está hecho en Milán, y eso se lo regalaron los de Lombardo Veneto, porque fueron virreyes de ahí, Maximiliano y Carlota, que dicen que no los querían. Sí los querían, tanto que les regalan ese carruaje. Entonces, aquí vamos a desmitificar muchas cosas, ¿no? Bueno, miren, ya es Paseo de la Reforma, finales ya del siglo XIX, principios del XX, ya el pueblo ya está poblado, aunque está fuera de la ciudad, son chalets
Lo que ahora vemos en Reforma, que son esas casas popozonas, que ya muchas son discotecas, eran chalets de aquella época, porque repito, del centro de la ciudad hacia afuera era la ciudad, por eso el Estado de México es tan grande. La ciudad se lo fue comiendo, pero tú salías del centro, a donde ahora es Eje Central, y atravesabas a Bellas Artes, en lo que hoy es Bellas Artes, ya estabas en el Estado de México. Todo estaba centralizado. Miren, ese es Miramar en la época de los emperadores, antes de venirse a México, donde existen en las paredes, arriba en los nichos, está el águila imperial mexicana coronada. Y también tienen el permiso de México y del gobierno de Italia, que pertenece a Italia, exhibir la bandera mexicana por la sede. Algo, cuando llega uno allá y ve la bandera, algo muy emotivo. Y ese es precisamente Miramar. Hoy en día está rodeado del mar Adriático y hasta a veces se ven los delfines ahí. Allá no son tiburones, son delfines. Bueno, y algo que va a embellecer y va a como lo conocemos hoy en día, el castillo de Chapultepec. Gran herencia que nos deja el emperador. La rampa que hoy conocemos para accesar al castillo, él la manda a hacer porque antes entraba más abajo hacia Molino del Rey. Había una Y nada más que cruzaban los caminos y uno nada más subía directo al castillo. Pero esa rampa que hoy conocemos, él la manda a hacer. Manda a hacer todos los kioscos donde se iban a exhibir precisamente bandas de música. Trae a su músico de Miramar y hace música de banda, y para que estuvieran los domingos en las plazas principales con las familias, oyendo, escuchando música mexicana, música austriaca, música europea. Esas imágenes son de San Claus Alberto, que fue fotógrafo del Segundo Imperio, al que en el día del fusilamiento le prohíben tomar fotografía. Juárez le dice: no quiero ninguna imagen hasta después. Y Mariano Escobedo le dice a Humberto: tú tomas una foto y te fusilo junto con ellos. Pero él toma estas imágenes tan bellas. Fíjense cómo se ve ahí. Eso era el paseo de la Emperatricia para llegar a Palacio, al Palacio Imperial de Chapultepec. Ahí está el acueducto milenario, que ya nada más queda un pedacito en Avenida Chapultepec. ¿Saben ustedes? También es un dato para investigación. En Chapultepec había 13 manantiales que surtían a la Ciudad de México. Por eso los acueductos, había 13 manantiales. Por eso tanto ahuehuete. El ahuehuete es un árbol que succiona, que chupa mucha agua. Miren ahí, esta imagen también no había nada. Se menciona en las cartas de Carlota que llegaron a conocer el lago de Texcoco, que desde que llegaron los conquistadores lo quisieron secar. O sea, ese lago tiene maldición desde que llegaron los conquistadores, y es Nezahualcóyotl que les hace el albardón que va a dividir el agua salada del agua dulce, aparte de las 5 cuencas que tenía el Valle de México de agua dulce. Para mí, que hay una filtración que viene desde el Golfo a Texcoco, porque nadie ha podido explicar por qué era un lago de agua salada, como si fuera el mar. Bueno, miren qué bonitas imágenes que jamás volveremos a ver del castillo. Esa me gusta mucho porque miren, está la lejanía, prácticamente viendo de lo que hoy sería por ahí de antropología, ¿no? De Reforma y antropología, más o menos la altura, para ubicarnos hoy en día, los volcanes, las nopaleras, los magueyes. Y bueno, esas son de Francisco Alberto, que son de la época. Estamos hablando del Segundo Imperio, estas imágenes muy interesantes. Ya el maestro aquí, mire, se lo va a fusilar perfectamente. Bien. Y bueno, ahí tenemos el kiosco. Ese kiosco está hasta nuestros días, pero antes de ese kiosco, ahorita donde se ve el terreno plano, estaba el gran kiosco, que era un desayunador en la época de Don Porfirio. Era un comedero, merendero, pero de la más alta élite mexicana, gente lo van a ver ahorita. Miren, ahí está, hasta el señor que está sentado con el brazo en la silla, que tiene su sombrero de copa,
está hasta posando, y el mesero también, se fijan como que les dijeron, pónganse, va la foto. Sí, pero esa foto es histórica, esa foto trascendió. Entonces los grandes kioscos que manda a construir Maximiliano era para servicio de alimentación. Obviamente quien lo podía pagar podía estar ahí. Recuerden que mucha élite todavía sigue hasta en el porfiriato de las clases, ¿no? Desgraciadamente. Yo ahí también, pero disfrazado. Bueno, y algo que nos dejan también los jardines elevados del castillo de Chapultepec. Recuerden ustedes que Maximiliano manda a traer a su botánico, obviamente, que se venía aquí con él a cazar mariposas, y manda a hacer los jardines del Palacio de Miravalle, que es como nombra el castillo de Chapultepec, semejando al Palacio del Miramar. ¿Por qué Miramar? Porque les he enseñado que se ve el Adriático y aquí veía el Valle de México, por eso le pone Miravalle. Y bueno, esta es la portada del libro que saca Lina precisamente cuando encuentran los escritos por ahí del año 2008 al 2011 más o menos. Se publica esto, la investigación de las memorias del jardinero de Maximiliano, que también tuvo que ver aquí en el Bogotá, anduvo en todas partes. Lo complicado de tener un jardín elevado en un techo es cómo vas a drenar el agua. Eso es lo complicado y que sin embargo lo logran allí en Chapultepec. Ahí está, esta es una foto un poquito más moderna. Ahí está el Caballero Alto, que militarmente es un torreón de vigía, que en el tiempo de la emperatriz fue precisamente la capilla. El santo de devoción de la emperatriz fue San Carlos Borromeo. Miren todavía sobre los años 70, ahí están los jardines muy mal cuidados, muy a lo que soy, nada que ver con lo que fue el Segundo Imperio. Pues están porque ya estaban trazados y estaban los drenajes puestos, ¿no? Hubiera sido un error garrafal haberle puesto concreto y quitar, desaparecer. La caja del tiempo que se encuentra de 1849, después que se reinstala del 47, en el 49 que se reinstala precisamente el Colegio Militar en el Castillo, aparece a un ladito de la fuente. Están en la fuente, la retiran todos los centros de ahí, y ahí aparece enterrada la caja que está exhibida. Hoy en día, con las cosas que tenía esa caja de tiempo, está en el castillo, en el nicho donde está la bandera original del activo de San Blas, que es el emblema del castillo de Chapultepec, del batallón activo de San Blas, que fue comandante el coronel Xicotenca. Bueno, ahí tenemos el castillo hoy en día, hermoso, rodeado por árboles. Obviamente ha habido desforestación. Recuerden que Chapultepec es un cerro con dos jorobas dividido, y fue mucho tiempo coto de caza, sobre todo en el virreinato. Los 300 años del virreinato fue que ahí comienza en 1780-81, padre e hijo Gálvez, los dos asesinados por envenenamiento, porque ya traían ideas independentistas, pues son los que inician el Palacio Imperial, porque México, les voy a decir una cosa, maestros historiadores en público, México no fue colonia. Me purga oír a conferencistas y a maestros que dicen, es que la colonia y el tiempo de la colonia no existió, no hay arquitectura colonial, es virreinal, porque México fue sede, la Nueva España fue sede de rey. ¿Sí me entienden? No fue sucursal. De la Nueva España se conquista Filipinas. Hay una capitanía general en Filipinas comandada por la Nueva España. Tenía un poder. Por eso, en el 36, con Barradas, se quieren regresar los españoles. Inglaterra también es. ¿Saben ustedes que después de la batalla del Monte de las Cruces, del 30 de octubre de 1810, que es la única, es el único triunfo, la única victoria del ejército insurgente? Después de eso, Calleja a todos los manda a Veracruz, a todos, porque sabían que venía una entrada muy fuerte inglesa que venía a conquistar a México. ¿Sabían eso? Bueno, por su carita creo que no, pero bueno. Entonces, aguas maestros, no se queden con lo que nos dice la CEPE. Hay que rascarle bastante si quieren realmente transmitir todo esto. Bueno, ahí está la fuente.
Les digo, allí en uno de esos centros se encuentra la caja de tiempo, y ahorita es como tenemos el castillo, ya protegido con cristales, porque antes se hablaban de fieros ahí muy feo, ya está protegido, se le da un mantenimiento bastante bueno. Repito, es muy complicado tener un jardín en un techo, porque ese está arriba de lo que ahora son las recámaras imperiales. Entonces, el drenaje, la humedad, ¿cómo lo evitas? Ahí hay otra imagen del castillo. El Caballero Alto hoy en día, ahí estuvo la fundación, amigos del Castillo de Chapultepec, que desgraciadamente ya no existe. Esa fundación aportaba para comprar colección, y me consta, por algo como lo que está sucediendo hoy en día en México, por algo se les hacen las cosas. ¿Qué es la imagen? ¿Qué es? No sé, les pregunto. Sí, es que me dejaron la checar. Ese es precisamente cuando ya el general Cárdenas ha creado el INA y dice: yo ya no vivo en el castillo de Chapultepec, y crea Los Pinos. ¿Sabemos qué Los Pinos? Porque era remembranza a la casa que tenían en Michoacán. Bueno, gracias. Y ahí está. ¿Qué creen? ¿Sabían ustedes que este carruaje imperial estaba en los sótanos del Palacio Nacional y duró 60 años? Ahí guardado, empolvado, porque van a ver que eres Armatoste, ¿no? Porque ya no se veía. Estaba plagado de fauna masiva, de lo que quieran, capas de polvo. Tardaron más en poderlo sacar así ya limpio que en lo que llegó del palacio al castillo. Ahí está la entrada, esperemos que para que no vuelva a salir jamás. Pero fíjense una foto muy interesante, está posado, rodaba todavía. Este es el que usa nada más 5 veces en su vida los emperadores, 2 en Milán y 3 en México. Este es el carruaje le dicen de Carlota, ¿no? Y es el que está precisamente en el castillo, como conocemos hoy en día, la sala de carruajes. Hoy en día este carruaje está así, ya tiene como los coches cuando no los mueven, tienen sus gatos, está ya suspendida el peso, ya no está posado. La rueda les cuento una anécdota, la rueda de la parte del otro lado, lo que no vemos, o sea, lo que está hacia el boliche, porque lo que sigue en la sala de boliche allá en Chapultepec, esa rueda cuando llega a México, el carruaje hace una escala en Cuba, siempre era como una gran aduana a Cuba antes de llegar al Golfo, a Veracruz. Ahí lo mueven de embarcación y se les cae la rueda de aquel lado. Sería viéndolo de atrás, la rueda derecha. Se cayó, venía mal. Y entonces en Cuba lo tratan de arreglar y le meten, porque quedaba flojo, algo se le salió. Quedaba flojo y lo acuñan con periódico de la época. Llega al castillo, le hacen los estudios, los compañeros de Lina le hacen los estudios correspondientes y ven que en esa parte del rodamiento de esa rueda hay elementos extraños que no corresponden al carruaje. Desmontan la rueda y encuentran ya en el siglo XX los periódicos de época de Cuba del siglo XIX, de 1864, que fueron los que acuñaron para que ya no se desmontara la rueda. Es un arreglo rápido y eso se los tiene el castillo. Digo, es algo interesante que no. Esto no viene en los libros, esto que yo les platico, pero son hechos reales. Bueno, y algo que también tiene, que es una de mis especializaciones, la falerística, que son la falerística, la ciencia que estudia las medallas y condecoraciones. Ya vamos a terminar, no se desesperen. Bueno, pues Maximiliano de Habsburgo la retoma, y es va a ser la tercera y última época de la Orden de Guadalupe. Ahí tienen a la Orden de Guadalupe. Las primeras se hacen de oro. Ya después, cuando empieza a quitar Napoleón III la economía a Maximiliano, se empiezan a hacer de plata dorada. Tenía 4 joyeros, que yo tengo sustento de que eran sus joyeros artífices, uno vienés y los demás franceses, que le hacían estas condecoraciones bellísimas. La Orden de Guadalupe es ese grado de encomienda, esa va aquí en el cuello. Y
La Orden de Guadalupe, el origen es Agustín Iturbide, primera época, Antonio López de Santana, segunda época, 1853 al 55, un poquito antes del 55, y es igualita la de Santana, la de Maximiliano, nada más que fíjense en la cabeza. Cuando ustedes vean una condecoración de la Orden de Guadalupe y no tenga corona, aguas, es de Santana y esas eran de oro macizo. Aparte del peso en oro, el valor histórico, no hay muchas. Este es de Segundo Imperio, tiene el águila coronada, pero son igualitas. Esa es la única diferencia que podemos encontrar. Y crean la Orden del Águila Mexicana, que ahí se echa encima a todos los que lo trajeron, porque ¿qué creen? Esta se crea junto con la Orden de San Carlos, ahorita la vamos a ver. La crea el 1 de abril de 1865, por decreto, la del águila. Ahí está la gran banda y la gran placa. Pero dice que va a tener mayor importancia, la sobrepone en importancia a la de Guadalupe, y eso no les parece a los mexicanos. Porque la tercera época, ya había habido dos épocas importantísimas: independencia, santanismo y ahora el Segundo Imperio. Y ahí como que empieza el debacle de Maximiliano. Esta es la gran banda esta está en Monterrey, la gran banda de la Orden de San Carlos que el Maximiliano crea para la emperatriz en la misma fecha, 1 de abril del 65, y precisamente esa es la gran banda. Nada más había 24, las 24 damas acompañantes de la emperatriz solamente podían usar. Existe la condecoración sin número, ¿verdad? Que es el grado de lazo, se llama el lazo, que es un moño que va aquí al hombro, y ese era innumerable, se daban muchas, pero solamente gran banda las 24 damas. Ahí está la de lazo, ese moñito iba aquí en el hombro de la dama, y fíjense, alguien que pueda leernos la carta que está ahí. Ese es un apunte de Carlota en unas cartas que está enviando a la reina de Inglaterra. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Alguien de la primera fila? ¿O no se ve? Cartas para la reina princesa de Gales sobre la de San Carlos. Uy, están más ciegos que yo. Bueno, está bien. Entonces, ahí manda ella una notita precisamente en el apunte de porque las condecoran. Ahí está esta pintura es de Winterhalter, es muy interesante. Francis Winterhalter tiene Carlota, la gran banda, ¿ya la vieron? Se ve abajo la cruz del pelo, y tiene la de lazo. Es muy raro que ella usara eso. Yo creo que Winterhalter, precisamente cuando se crea la orden, para enaltecer esta orden, la pinta hacia ella. La llave de la ciudad, los cetros del emperador. Esa llave es de la Ciudad de México, en el Segundo Imperio, conózcanla. Estas son las dos publicaciones que tengo respecto a Orden de Guadalupe y órdenes imperiales en México. Están agotados ya físicamente, los pueden encontrar conmigo a nivel, es un PDF, a nivel digital, que la ventaja es que lo pueden trasladar a donde quieran. Y aquí está el pequeño librito de la historia de la educación en México, y otro que se ha agotado es Apuntes Breves de la Historia de México, también de su servidor, que está en digital. Y ahí están mis datos de contacto, para quien guste tomarle una foto, tenga alguna duda, yo estoy a sus órdenes. Aunque no hubo una presentación oficial de la currícula, del currícula del servidor, pues creo que es un poquito de lo que les estoy hablando. Ya me puedo cambiar para pasar rápido a preguntas y respuestas, y lo dejamos así con el escudo que tiene el maestro en su celular. Les agradezco mucho, gracias por su tiempo, su paciencia, su aguante y su paciencia aquí. Muchas gracias, estamos a sus órdenes, ahí están los libros, 100 pesos cada uno, y iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, doctor. Muy interesante todo lo que nos ha compartido. Teniendo una sesión de logística, pero está con un oído también muy atento, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Gracias a todas y a todos los que nos han estado acompañando. Bien, está abierta la ronda de preguntas y respuestas.
Les pedimos de favor que sean muy breves, muy concretos en su pregunta, sobre todo si es un comentario muy concreto, por favor. Si pueden levantar la mano, quien guste, voy a hacerlo con el micrófono. Muy amena su conferencia, muy interesante. Nosotros, bueno, en mi caso, yo ahorita estoy preparando un protocolo para empezar a una maestría y yo estoy trabajando cuestiones legales sobre la cuestión de la desamortización civil de las comunidades indígenas durante este periodo, el inicio de la aplicación de las leyes de reforma hasta la restauración de la República. Pero en el tema del Segundo Imperio, usted hablaba de que se hace toda una situación para esta cuestión de terminar con la esclavitud y todo este tema. ¿Sabe usted si dentro de este periodo hay legislación del Segundo Imperio sobre temas indigenistas? Sí, porque como le había comentado, el trabajo infantil es legislado, porque para que tuviera efecto tenía que hacerse la ley, decreto. La jornada laboral y precisamente el cómo tratar a los indígenas. Parece que no, pero Carlota toma un afecto, ese cuadro que está en el castillo donde llega aquel tlatoani, aquel gobernante indígena con toda su corte, y está la corte de Maximiliano, ese choque de esa fusión. Aunque Carlota era muy especial, ella toma mucho aprecio, hasta en la alfombra hay un niño jugando, después se menciona en las memorias que ella lo carga y le da un beso. Si hay esa legislación, yo le recomiendo, si puede ver usted la documental que hay, que nada más hay dos, una yo la tengo, de lo que se dijo de las entregas de condecoraciones en algunas legislaciones sobre, se llama el Diario del Segundo Imperio, el que está muy accesible, que yo he visto que todavía está en Google, es el de 1865. Pero claro que sí hubo legislaciones. Parece que no, pero en 3 años realmente fue lo fuerte. Sí, tenía muchas ideas, y muchas ideas liberales, Maximiliano, cosa que a los conservadores ya no les gustó, ¿no? Y empieza el debacle del Segundo Imperio. Y pudiéndolo salvar Carlota, que era la mujer más rica del mundo, todavía hasta que muere, pues también no lo hace porque ella le comenta que está embarazada. Y yo creo que como mujeres, ustedes mejor que nadie lo saben, el que te desprecie un hijo, alguien que está en tu entraña, así no sea tuyo, pero también sabiendo el Señor cómo se manejaba Maximiliano, ¿no? Que amaba todas las cosas, pues simplemente le dice: yo no voy a ser padre de un bastardo. Y ahí es donde ella viene el declive y no salva el Segundo Imperio, pudiéndolo salvar, y es cuando se va a pedir el apoyo a Napoleón III, y ya empieza su esquizofrenia muy alta, ¿no? Hasta llegar y meter los dedos al chocolate del Papa Pío IX, chupárselos, porque tenía la idea de que la querían envenenar, y al parecer sí fue cierto, ¿no? Sí hubo un espía que la siguió hasta Francia. Digo, o sea, Porfirio Díaz tenía su espía todo el tiempo que estuvo en Francia, porque la emperatriz no. ¿Otra pregunta? Adiós. Sí, es una duda más técnica. A mí me tocó, no es un tema especial, pero me gusta muchísimo el imperio, y quería preguntarle, porque una vez investigando, como que llegué a una pequeña conclusión de que igual la iglesia fue muy responsable de la caída del Segundo Imperio por la falta de apoyo tanto de Roma como de la iglesia mexicana. ¿Por qué? Por este aspecto del patronato regio o hispano que se perdió, que no se sabía si Roma iba a tener el poder de la iglesia o si el imperio iba a tener el poder de la iglesia mexicana, y Maximiliano al darse a sí mismo el poder de la iglesia mexicana, Roma se quedó así de, pues no, y le dejó de dar apoyo a Roma, a Maximiliano. Sí se podría venir como una consecuencia también para el término del Segundo Imperio. Sí, claro que hay una consecuencia, porque cuando Carlota va a ver al Papa Pío IX le dice: discúlpame, yo no puedo hacer nada. Ahí le cierran las puertas. Ya se habían peleado aquí con Pelagio Labastrida y Ábalos, el arzobispo de México, que es lo que
decía, dan ganas de aventarme por una ventana, es como hablar con el diablo. Tanto que hay un rompimiento que ahí les va. Esa orden de Guadalupe que ustedes vieron, el gran canciller de la orden era Pelagio Labastida y Dávalos. Lo quita Maximiliano y pone a Juan Nepomuceno Almonte como gran canciller, al hijo de Morelos. ¡Qué mayor ruptura! Y que llega, cuando llega a Francia, ¿qué le dice Napoleón? Tercero, discúlpame, no te puedo ayudar, ya venía la guerra con Prusia, por eso retiran las tropas. Entonces, por ahí hablando de la legislación, precisamente en los tratados de Budapest, que muy poca gente habla de ellos, ahí se dice que la expedición francesa a México, nada más de lo que recuerdo, tenía que pagarle en México a Francia 1,000 pesos mexicanos por cada soldado francés que estuviera aquí, 450,000 pesos por los viajes y tornaviaje México-Francia, Francia-México. Vean, cheque, maestro, la legislatura del Tratado de Miramar. Ya desde ahí empieza el fastidio para México y lo hace de ¿alguna otra pregunta? Sí, maestro, sí quedó contestar. Sí, señora, por favor. Bueno, muy buenos días, doctor. Muchas gracias por su conferencia, ha sido muy interesante. Una pregunta. En la prensa norteamericana se menciona sobre el Segundo Imperio, pero también deja muy claro su poco involucramiento en esta relación entre Francia, México y el Imperio de Maximiliano. ¿Considera usted que hubo un involucramiento de Estados Unidos en los últimos años, sobre todo en ese último año antes de que fusilaran a Maximiliano? ¿O considera que en realidad sí se mantuvieron tan neutrales como lo divulgaron en su prensa? No. Recuerden ustedes quién le vende las armas al ejército liberal. ¿Por qué Juárez en su salida, en su presidencia itinerante, llega a Nueva Orleans? Que hacer seguros y no, fue a ver la logia georgina. Y ahí le da a Estados Unidos el apoyo con los tantos fusiles que se hicieron para la guerra civil estadounidense. Por eso no se mete tanto, pero al final sí. ¿Por qué? Porque la onda expansionista de Francia, el caminito era Estados Unidos, no era México, era México y Estados Unidos. Estados Unidos en guerra civil no le convenía. Claro que van a apoyar a Juárez y claro que tienen que ver, aunque se declaran neutral. Ahora yo les voy a decir una cosa. En Francia, en los libros de texto, ¿no? En los libros de texto, no, ya no están de acuerdo. En los libros de texto, en Francia, ustedes van al sistema educativo escolar de Francia, en Francia, no se habla de Napoleón III, no se habla de Maximiliano y no se habla de Puebla. Lo máximo que hablan ahí es Napoleón Bonaparte. Eso fue vetado de los libros de texto en Francia. Y hay una cosa muy interesante, las investigaciones. ¿Sabían ustedes que quien merecía estar en el reino de Francia como emperador era Maximiliano y no Napoleón III? Porque Maximiliano era nieto de Napoleón Bonaparte. ¿Sabían eso? Francis Bonaparte, o Francis de Austria, el hijo de Napoleón, que después de dejar a Josefina se casa con una de las princesas austriacas, tiene un hijo, y ese niño le llaman Francis de Austria, que lo nombra rey de Roma. Fue la burla de toda Europa. Este muchachito vivía en el palacio de los imperial austriaco con los Habsburgo. Y tiene un romance, tenía 21 años, y tiene un romance con la reina Sofía, la mamá de los Habsburgo, de Maximiliano, de Luis Carlos, de Francisco, todo. Y queda embarazada. Y precisamente ese hijo que va a tener va a ser Maximiliano de Habsburgo, pero no es del papá, del que está tratado en el castillo, es del hijo de Napoleón. Entonces, Maximiliano era nieto de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Vean ustedes, precisamente hablando de legislaturas, vean por qué le urge a Napoleón III deshacerse de Maximiliano. ¿Sí?
¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿alguna otra pregunta para finalizar? Aunque empezamos un poquito tarde, si hay algo más de una vez, adelante. Y espero haya quedado resuelta la pregunta, señora. Ya se le está durmiendo. Buen día, doctor. Una pregunta, atendiendo a las indicaciones que nos dan los organizadores de manera directa. ¿Nos podría proporcionar algunos otros datos que tenga en concreto de la Junta Protectora de Clases Menesterosas? ¿La documental de la Junta? Si usted tiene algunos datos en precisión desde su fundación, por qué la Junta, cuáles eran las atribuciones netamente de esa institución. Mire, desgraciadamente no hay mucho, sí existe, pero no hay mucho de estos datos de Segundo Imperio porque aquí también se quiso borrar, aunque es imborrable, obviamente, ¿no? Tenemos tangible lo que hemos visto. Yo le recomendaría en algún momento darse una vueltecita a la biblioteca del Castillo de Chapultepec, aunque es privada, si hay acceso al público con una solicitud. Ahí pueden encontrar mucha testimonial de Segundo Imperio. Y lo que no se han robado, pues ya no está entonces, ¿no? ¿Algo más antes de finalizar? Ya viene la nuestra Michelle. Hola, buenas tardes. Bueno, le agradecemos al maestro Ricardo Trillanes, es un gusto. Es de aquí de la casa, bueno, de la Red Mexicana de la Historia, y que nos ha tenido bastante apoyo. Le queremos dar su vida al maestro, bueno, es un pequeño reconocimiento, maestro. Y que la Red Mexicana la nace por aquí, de este segundo ciclo. Muy amable, muchas gracias, maestro. Le agradecemos y pues fraternalmente a todos, ahorita seguimos con la mesa número 12, ¿verdad? Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, maestro. Gracias, gracias a este momento. Yo ahorita bajo para quien quiera comentar algo, nos vamos allá en la esquina y le damos paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Tenemos allá los libros del maestro Trillanes, por si gustan, también al rato vamos a ver. Mañana van a estar vendiendo otros Sí. libros. No se olviden que de 2:20 a 4:20 hoy es taller de metodología de la investigación aquí en Palacio de Cortes. Gracias, buenos días. A los ponentes de la siguiente mesa que ya estén por aquí, si no se podrán pasar en sus memorias, sucede para irlas registrando la computadora.